Gloria a Dios. Vamos a orar por la palabra de este domingo, hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta preciosa hora, Señor, nos disponemos a recibir el alimento de tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control de este púlpito, de este siervo, de este micrófono, Señor. Que tomes mi voz, Señor, para edificar a tu iglesia, para tocar mentes, corazones, para renovar, Señor, el entendimiento de todos y cada uno de nosotros, para que seamos renovados y restaurados a través de tu gracia, Padre. Te damos gracias, Señor, porque hoy podemos disfrutar juntos como familia de esta reunión, Señor, en la que tú vas a hablar, en la que tú vas a exponer, en la que tú vas a edificar a tu iglesia. Nos disponemos a escuchar con respeto, con expectativa, con reverencia, lo que tú hoy quieres hablarnos, Señor. Te pido, Señor, que ninguno de nosotros caigamos en distracciones, que estemos totalmente enfocados en lo que tú estás hablando, porque puede ser una palabra que cambie la vida de cualquiera de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy toques mentes y corazones de camino de fe a través de la predicación y exposición de tu bendita y santa palabra, la palabra de Dios. Así sea, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Vamos a sentarnos, familia. Es momento de enfocar toda nuestra atención en la palabra de Dios. Es momento de enfocar, hermanos, todos nuestros sentidos, ¿verdad?, en lo que Dios hoy quiere hablar. Entonces vamos a hacer ese esfuerzo, hermano, de silenciar celulares, de evitar estar platicando, ¿verdad?, porque es un elemento distractor para su servidor y para los que están ahí también sentados. Entonces, bueno, hermanos, sin más preámbulo, vamos a la lectura de la palabra. Vamos ahí casi al final de la Biblia, hermanos, en la primera carta de Juan, primera de Juan. La primera carta que escribe el apóstol Juan, capítulo 5. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 6. ¿Quién me dice qué dice ahí arriba, hermanos? El testimonio del Espíritu. Ese es el título de nuestra enseñanza del día de hoy. El testimonio del Espíritu. Y ese Espíritu con mayúsculas se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Dice el versículo 6 en delante: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hasta ahí, familia. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos amados, hoy vamos a estudiar un tema que Juan menciona en su carta. Esta carta es escrita más o menos a finales del primer siglo y tiene como propósito dos cosas. Esta carta tiene dos propósitos. El primer propósito de Juan al escribir esta carta es advertir a la iglesia de los falsos cristianos y de las falsas doctrinas. Y el segundo objetivo es reforzar la fe y reforzar la doctrina que la iglesia debe de cuidar y debe de promover y predicar y transmitir a las siguientes generaciones. Esos son los dos propósitos de la primera carta de Juan. Ahora, vamos a enfocarnos primero en el primer propósito. ¿Por qué Juan quería advertir a la iglesia sobre los falsos cristianos? Bueno, hermanos, esto es porque en ese momento en que Juan escribía esta carta, un nuevo peligro estaba amenazando a la iglesia de Cristo. Una nueva amenaza se acercaba a la iglesia. Se comenzó a propagar, hermanos, una filosofía muy dañina para la iglesia. Un grupo de personas que formaron grupos, que formaron sectas que se conocen como los gnósticos. Sí, gnósticos, se escribe
Gnosticos, gnósticos con G al inicio. Sí, ellos promovían el gnosticismo. Vamos a ver qué es el gnosticismo, hermanos. El gnosticismo es una revoltura, es una ensalada de tres filosofías completamente diferentes. ¿Sí? En primer lugar estaba la fe cristiana, ¿verdad? Por ejemplo, los gnósticos creían en congregarse, creían en ser una iglesia unida, creían en la vida eterna, creían en milagros y por supuesto creían en la existencia de Dios. Pero esos son bases de la fe cristiana. Entonces ellos le metieron otra filosofía que se revolvió con la creencia judía. ¿En qué creen los judíos? Bueno, los judíos creen en el Antiguo Testamento, creen en la ley de Moisés, creen en la separación en el Dios de Israel, creen en los rituales antiguos, la circuncisión, todo esto, ¿verdad? Todo lo que es antiguo testamentario. Y todavía los gnósticos le agregan una tercera filosofía. Recordemos que todo esto ocurre en el Oriente, ¿verdad? Y se meten filosofías orientales. Como por ejemplo, ¿qué se te ocurre, hermanos? Que practican los budistas, que practican aquellas personas que tienen una filosofía oriental. Bueno, la meditación, las experiencias espirituales, la separación del cuerpo, el conocimiento sobrenatural, toda esta clase de creencias creían los gnósticos. Entonces los gnósticos eran como que una combinación de cristianos con judíos, pero con filosofías orientales. Era una revoltura, hermano, que hizo una doctrina falsa, mentirosa, adulterada, que dañaba a la iglesia. Sí, entonces estas tres ideologías se revuelven, se convierten en una sola y nace el gnosticismo, ¿ok? Y para no profundizar mucho en lo que creen los gnósticos, les comparto dos creencias de las más peligrosas que ellos estaban queriendo meter a la iglesia cristiana. Número uno, los gnósticos creen en la existencia, por ejemplo, de dos dioses. Ellos creen en un Dios maligno, en un Dios que es el que promueve todo el mal y que Él mismo es el creador. Y creen también en un Dios que es bondadoso, que es bueno, pero que Él no es creador y que no se relaciona ni con los hombres ni con el mundo. Entonces de ahí ya vamos pésimamente mal, ¿verdad? En lo que creen los gnósticos. Y algo todavía mucho más grave o igual de grave, una segunda creencia que ellos tienen es que la salvación, ellos creen en la salvación del infierno, pero ellos creen que la salvación no es por fe, sino por un estado espiritual que da conocimiento de lo divino. Y ellos creen en la fe, pero creen que hay un estado que es superior a la fe, a los que ellos llaman conocimiento de lo superior. Y ellos tienen que llegar a ese lugar de meditación, de tranquilidad, de control de la mente para poder ser salvos. Ellos no creen en la salvación a través de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, los gnósticos creían tener un conocimiento de Dios superior al de los apóstoles y superior al de la iglesia en general. Y entonces esta clase de filosofías empieza a atacar a la iglesia cristiana, empiezan a revolverse gnósticos entre los cristianos, y por eso Juan escribe esta carta. Sí, y Juan escribe esta carta para combatir estas doctrinas de demonios y advertir a los cristianos de no caer en estas mentiras. Y para eso Juan acude a una doctrina que muchos han querido discutir, a una doctrina que ha logrado separar a la iglesia, y yo no entiendo por qué, hermanos, cuando la palabra de Dios es clarísima. Hoy lo vamos a ver. Hoy vamos a ver que la Biblia es clara con respecto a esta doctrina que hoy vamos a estar estudiando, que es la preciosa doctrina de la Trinidad. Juan recurre a esta doctrina que es 100% hermosa y 100% bíblica para combatir las ideologías de los gnósticos. Ahora, hermanos, dando esta introducción, vamos a analizar paso a paso las palabras que Juan escribe y en las que nosotros estuvimos ahorita leyendo como base bíblica. Dice en primer lugar Juan: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Ahora bien, ¿qué significa esto, hermanos? Hay muchas interpretaciones sobre lo que Juan quiso decir con estas palabras. Yo te comparto la más aceptada y la que concuerda con el resto del capítulo, la que concuerda perfectamente bien con lo que Juan está hablando, con el contexto del capítulo 5. Dice Juan
que Cristo vino mediante agua y sangre. ¿Qué quiere decir esto? Este término se refiere, hermano, al inicio y a la consumación del ministerio terrenal de Jesús. Recordemos que Jesús vivió 33 años y medio, pero no fue hasta los 30 años de edad a los que empieza el ministerio de Jesús. ¿Y cómo empieza el ministerio de Jesús? Con su bautismo en agua, ¿verdad? Cuando Juan Bautista lo sumerge en el agua, dice la palabra que en ese momento dejó de ser Jesús el hijo del carpintero y se convierte en el Cristo profetizado. ¿Cuándo surge el Cristo? ¿Cuándo nace el Cristo? ¿Cuándo baja el Cristo del cielo? ¿Cuándo comienza el poder del Espíritu Santo a obrar en Jesús? El día de su nacimiento en el Jordán. Ahí es cuando surge el Cristo. Hermanos, debemos de entender esto. Jesús, sin el Espíritu Santo, era el hijo de José y de María, el carpintero. Pero Jesús, con el Espíritu Santo, era el Cristo que habría de venir. Entonces eso se refiere al término agua, ¿verdad? Cuando Juan dice nació de agua, se refiere a vino el Cristo. Nació el Cristo, llegó el Cristo, ha llegado el Mesías, como él mismo predicaba. Decía Juan el Bautista: arrepentíos, sepulcros blanqueados, generación de víboras, el reino de los cielos se avecina. El reino de los cielos ya está aquí, abriéndole el camino al Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces cuando Juan dice agua, nació de agua, se refiere a la venida del Mesías profetizado. Pero dice vino mediante agua y sangre. Entonces sangre, hermano, ¿a qué se refiere la sangre? A la muerte y a la resurrección de Jesús entre los muertos. Cuando Jesús dice consumado es, y termina su misión y termina su propósito de Dios en esta vida, que fue redimirte a ti y a mí en la cruz del Calvario, en ese momento es cuando Juan utiliza el término sangre, refiriéndose a la sangre derramada, a la sangre que corrió por el cuerpo, por el rostro de Jesús, para redimirte a ti y a mí. Entonces este término de agua y sangre se refiere al nacimiento, a la muerte y a la resurrección de Cristo. Entonces, lo primero que Juan deja claro es que Jesús era verdaderamente el Mesías profetizado. Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios, el Dios encarnado que los antiguos profetas habían profetizado desde el Antiguo Testamento. Deja claro que Dios mismo se hizo hombre, es decir, se hizo sangre, porque el Espíritu no tiene sangre, hermanos, lo que tiene sangre es la carne, ¿verdad? Entonces Juan deja claro que Jesús es aquel Hijo de Dios que estaba profetizado. Eso es lo primero que Juan le aclara a la iglesia. Recuerda, iglesia, que no importa lo que te digan, no importa los discursos bonitos que te avienten, Jesús es el Hijo de Dios. Es lo primero que tiene que quedar claro en la iglesia de Cristo. Y Juan continúa en su carta y nos explica que hay alguien. Que Juan dice, esto no lo tienen que creer porque yo lo estoy diciendo, hay alguien que da testimonio de esto. ¿Cómo se titula esta enseñanza? ¿El testimonio de quién? Del Espíritu. Entonces Juan está diciendo, hay alguien que da testimonio de lo que yo te estoy enseñando en este momento. Y continúa la carta y dice, y el Espíritu, en E mayúscula, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Dice Juan, no soy yo, no me tienes que creer porque yo te lo estoy diciendo, sino que lo que yo te estoy diciendo hay alguien que lo confirma, y hay alguien que no es un ser humano como tú o como yo, hay alguien que tiene poder, hay alguien que es Dios mismo, hay alguien que bajó del cielo para testificar, para corroborar lo que yo te estoy diciendo. Hermano, en un juicio, por ejemplo, un testimonio es de mucho valor porque es una gran prueba a favor ya sea del delincuente o del afectado, ¿verdad? Pero un testimonio es una prueba importante en un juicio, y Dios sabía eso, y por eso Dios manda el Espíritu Santo para que sea su mismo Espíritu el que dé un testimonio a favor de que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, dice Juan, el Espíritu es la verdad. Y usted podría decir, oye hermano Jorge, ¿pero que no Jesús era la verdad? ¿Que no Jesús fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida?
Y yo te digo, sí, hermano, Jesús es la verdad. Pero ¿sabes otra cosa? El Espíritu de Dios es la misma verdad. Aquí está la preciosa unidad de la Trinidad. En un momento vamos a hablar del Padre, hermano, pero aquí vemos cómo Jesús y el Espíritu Santo conviven en unidad al ser un solo Dios. Por eso tanto el Padre como el Espíritu Santo tienen la misma autoridad de decirnos a la iglesia: yo soy la verdad. Y hay unos legalistas que dicen: no, Jesús era la verdad. Pero llega el Espíritu y te dice: es que yo también soy la verdad, porque Jesús y yo somos uno. Porque el Padre y el Hijo son uno. Porque el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Porque el Espíritu y el Padre también son uno. Entonces la verdad es Dios, así de sencillo. La verdad es Cristo, sí. Pero dice Juan, el Espíritu es la verdad también. Y dice Juan que el Espíritu da testimonio. Es decir, lo que hace el Espíritu es confirmar que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios encarnado. ¿Por qué? Porque solo la presencia del Espíritu Santo puede hacer las maravillas que como cristianos podemos ver a diarios. Hermano, a mí de nada me serviría decirte: ¿sabes qué, hermano? Dios hace milagros bien bonitos. Dios sana enfermedades. Dios hace milagros financieros. Dios me sanó a mí de tal problema. Dios restauró mi familia, restauró mi matrimonio. Si no hubiera un Espíritu Santo que hiciera estas obras, si no hubiera un Espíritu Santo que hiciera estas maravillas, yo sería un mentiroso, hermano. Pero hay un Espíritu que da testimonio de lo que la palabra de Dios está diciendo, de lo que Juan dijo en su momento y de lo que yo hoy te estoy enseñando a ti. Hermano, he sido sanado de enfermedades, he recibido milagros financieros, he visto a Dios restaurar matrimonios, restaurar familias, obrar en su iglesia. La Biblia me muestra a los apóstoles sanando enfermos, liberando a los cautivos y haciendo toda clase de señales con el poder ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Es claro, hermano, que el Espíritu Santo está aquí. Y si Él está aquí, entonces Jesús cumplió su promesa de enviar a otro Consolador. Y si Jesús cumplió su promesa, entonces es verdad todo lo que Él predicó. Si Jesús verdaderamente cumplió su promesa, cuando Él dijo: yo voy al Padre, pero viene otro Consolador, y Él cumplió esa promesa, entonces esto quiere decir que Jesús es quien dijo ser, el Hijo de Dios, el Mesías profetizado. El Espíritu Santo, hermano, da testimonio de que Cristo fue quien dijo ser, Dios mismo. Cristo dijo la verdad cuando Él dijo: el que me ve a mí, ve al Padre. Hay gente que dice: ¿por qué Dios no se aparece? Dios ya se apareció en la persona de Jesús. ¿Por qué Dios no viene a la tierra? Dios ya vino en la persona de Jesús. Jesús dijo: el que me ve a mí está viendo al Padre. El que ve a Jesús, hermano, ve el cielo entero. El que tiene contacto con el Espíritu Santo está tocando, hermano, con su alma el cielo mismo. Hermano, si tú eres un hijo de Dios, entonces dentro de ti vive el testimonio mismo del Espíritu que demuestra que Jesús es Dios, que has puesto tu fe en el lugar correcto, que has tomado la mejor decisión, que fue creer en Jesús y entregarle tu vida. Juan quería que la iglesia entendiera esto, hermano. Juan quería que la iglesia entendiera que aquel que quisiera separar o dividir al Padre del Hijo, al Hijo del Padre o cualquiera de ellos del Espíritu Santo, es un vil mentiroso. Juan quería que los cristianos guardáramos en nuestro corazón esta gran verdad y que nadie nos mueva de aquí. Juan les estaba diciendo: cuidado, cuidado, la iglesia está siendo atacada. Hermano, ¿tú crees que la iglesia está siendo atacada desde hace poco? Desde hace 10, 20, 30 años. No, hermano, la iglesia ha sido atacada desde hace 2000 años, casi desde su nacimiento, con mentiras, con falsas doctrinas, con revolturas de ideologías. Y es que algo debemos de tener claro, hermano. Podemos tener diferencias entre nosotros. Yo he dejado muy claro que yo no creo en el diezmo. No creo que la Biblia nos hable del diezmo vigente. Pero alguien que sí cree en el diezmo puede ser mi hermano en Cristo. No por eso es un anticristo. Podemos tener diferencias sobre el diezmo, sobre interpretaciones del Apocalipsis, sobre los dones del Espíritu, pero jamás podemos tener diferencias, hermanos, sobre la deidad de Cristo y del Espíritu Santo. Una persona que dice que Jesús no es Dios no es cristiana.
Una persona que dice que el Espíritu Santo no es Dios, no es cristiana. Es así de sencillo. Aunque se sepa la Biblia, aunque sea muy buena persona, aunque sea muy estudioso, aunque sea una perita en dulce, hermano, si no cree en la deidad de Jesús y del Espíritu, no es un hijo de Dios. Ellos están tan unidos que uno da testimonio del otro. Y Juan continúa su carta y escribe el versículo que hace polvo, hermano, que hace polvo a los que no creen en la Trinidad. Yo no sé, hermano, habiendo esta palabra tan clara, yo no sé cómo es que hay iglesias que no creen en la Trinidad. Yo no sé cómo es que hay iglesias que atacan la Trinidad. Yo no sé cómo hay iglesias que atacan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando Juan dijo lo siguiente: porque 3 son los que dan testimonio en los cielos. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Gloria al que vive. Hay 3, hermano, 3 personas, pero dice Juan, y estos 3 son uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo dan testimonio en el cielo. Yo no sé cómo alguien puede decir creer en la Biblia y no creer en la Trinidad. Más claro no puede estar. Decía un pastor: más claro, échale agua. No se puede, ¿verdad? Muchos dicen: pero hermano, en la Biblia no viene la palabra Trinidad. Y yo te digo: ¿sabes qué? Es cierto, no viene la palabra Trinidad. Entonces llámale como tú quieras. Llámale triada, llámale trino, llámale simplemente el número 3, llámale como te dé la gana. Si no quieres, no uses la palabra Trinidad, porque claro, no viene en la Biblia. Pero dice Juan que son 3. Son 3, hermano. Hay 3 personas dando testimonio de que Jesús es el camino a la salvación. Y otros me han dicho: hermanos, que no entiendo cómo pueden ser 3 y cómo pueden ser 1 al mismo tiempo. Hermano, yo te voy a decir: ¿sabes qué? No te compliques tanto, no te rompas tanto la cabeza. Recuerda que no estamos hablando de un ser humano, estamos hablando de Dios, el Todopoderoso, el Omnipresente, el que hace su voluntad, el que es soberano. Algún día comprenderemos esa unidad, porque humanamente no lo podemos asimilar, hermano. El mejor ejemplo de unidad que yo te puedo dar, ¿sabes cuál es? El mejor ejemplo que yo te puedo dar de la unidad que hay en la Trinidad es un matrimonio cristiano conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque un matrimonio cristiano conforme a la voluntad de Dios, dice la Biblia que son 2 personas, pero una sola carne. Dice que deben de estar 2 personas, pero con un mismo objetivo. 2 personas, pero con un mismo propósito. 2 personas unidas en las buenas y en las malas. 2 personas, pero un solo matrimonio. Hermanos, por eso un matrimonio que no tiene los mismos intereses, que no tiene, que uno quiere una cosa y que otro quiere otra, no va a funcionar, hermano, porque la unidad que la Trinidad nos muestra, nos modela, es la misma unidad que debe haber en un matrimonio. Aquí ahorita hay matrimonios y hay jóvenes que en algún futuro van a contraer matrimonio y tienen que entender esto. Tienen que entender esto, hermanos, que la unidad del matrimonio en eso consiste, que van a seguir siendo 2 personas, 2 seres humanos completamente independientes en cuanto a físico, pero espiritualmente van a ser una sola carne. Una sola carne. Como matrimonio van a ser juzgados delante de Dios. 2 personas que cuando tengan hijos, esas 2 personas tienen que estar completamente de acuerdo en cómo educarlos, en cómo instruirlos, en cómo corregirlos, en cómo amarlos e incluso en cómo regañarlos a veces. Tiene que ser un matrimonio, hermano, tan unido como lo es el Padre con el Hijo y con el Espíritu. Cuando el Padre dice: voy a sanar a ese, el Espíritu Santo está completamente de acuerdo y hace la obra. Así como cuando el Espíritu le decía a Jesús: Jesús, vamos al mar de Galilea, Jesús iba. Y el Espíritu Santo decía: ¿sabes qué? La voluntad del Padre es que ese endemoniado gadareno sea liberado. Jesús decía: amén, estamos en la misma sintonía, voy a donde está ese endemoniado. Y el Espíritu Santo decía: Jesús, el Padre quiere que sanes a ese paralítico que está ahí en el estanque de Betesda. Y Jesús decía: amén, yo hago lo que el Padre dice. La misma voluntad, 3 personas completamente de acuerdo, completamente sujetas el uno del otro, hermano. La misma voluntad, el mismo amor hacia la raza humana, el mismo amor hacia la iglesia se encuentra manifiesto en toda la Trinidad. Imagínate tú, hermano, que el Padre tuviera una voluntad
y que el Hijo tuviera otra, o que el Hijo tuviera una voluntad y el Espíritu Santo tuviera otra. Sería un desastre, pero no es así. Esa es la unidad de la Trinidad: el Hijo sujeto a la voluntad del Padre, el Espíritu sujeto al Hijo y al Padre, la perfecta unidad en un solo Dios. Gloria a Dios, hermano. ¿Estás entendiendo? Yo creo que es de las doctrinas más difíciles tal vez de predicar, pero las más emocionantes, porque si tú no te quiebras la cabeza, si no tratas de entender esto con tu intelecto, sino con tu espíritu y tu corazón, te vas a gozar mucho y vas a disfrutar y te vas a emocionar entendiendo que hay un Padre y un Hijo y un Espíritu Santo obrando los tres a tu favor. Y continúa el apóstol. Dice primero, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Pero si continúa el apóstol escribiendo y dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Hermano, ¿a qué se refiere Juan? Juan dice que hay tres dando testimonio en el cielo, pero dice también que hay tres dando testimonio en la tierra, que es el Espíritu con E mayúscula, el agua y la sangre. Hermano, la voluntad del cielo bajó a la tierra. Primero en la persona de Jesús hecho hombre, y luego aquel día de Pentecostés, miles de personas reunidas, y Pedro en el aposento alto predicando una palabra poderosa. Y en ese momento dice la Biblia que bajó ¿quién? El Espíritu de Dios. El día de Pentecostés, el día que nace la iglesia, baja el Espíritu de Dios. Entonces primero bajó Jesús en forma de hombre. Jesús, dice la palabra, despojándose de su deidad, se hizo hombre y vino aquí a la tierra. Jesús muere, resucita, y dice la palabra que Él se va a la diestra del Padre, pero que no se va sin antes dejarnos la promesa de que bajaría otro Consolador. Y esa promesa se cumple el día de Pentecostés en la predicación de Pedro, y baja el Espíritu Santo. ¿Y por qué dice el apóstol que concuerdan? Que el Espíritu, el agua y la sangre, los tres concuerdan. ¿Qué era el agua y la sangre? La vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y luego dice Juan que el Espíritu. Entonces está hablando de que Jesús bajó a la tierra y de que el Espíritu bajó a la tierra. Y dice que concuerdan. ¿Sabes por qué concuerdan? Porque el mensaje de Jesús es exactamente el mismo mensaje del Espíritu Santo. El propósito de Jesús es el mismo propósito que el del Espíritu Santo. El amor que había en la persona de Jesús es el mismo amor que hoy está en el Espíritu Santo. Y ese mensaje, hermano, ese propósito y ese amor tan hermoso provienen también del Padre. Por eso Juan dice que concuerdan perfectamente, porque la Trinidad obra en una misma voluntad, un mismo propósito. Así de hermosa es la unidad que hay en Dios. Tres personas unidas en una sola deidad. Yo sé que es difícil de asimilar, pero tú gózate porque tienes un Dios poderoso y perfecto, hermano. Poderoso y perfecto. Es difícil entender la Trinidad, pero ¿sabes por qué? Porque la Trinidad no es una doctrina que tengamos que entender, es una doctrina simplemente que tengamos que abrazar. Continúa el apóstol hablando y dice en su carta: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Mis amados hermanos, los testimonios de los hombres son hermosos, pero hay un testimonio que es el que debe de regir nuestra vida cristiana. Hay un testimonio que nos debe de llenar de fe y de gozo, y ese es el testimonio de Dios mismo. Hermano, yo cómo me he gozado cuando algunos de ustedes me han dicho: Jorge, ¿me das un espacio para agradecer, para testificar, para compartir un milagro, para compartirle a mis hermanos lo que Dios está haciendo en mi vida? Hermano, yo te repito, cuenta con ese espacio cada vez que tú lo quieras. Yo me gozo contigo, yo me alegro cuando alguien dice: préstame el micrófono, y quiero compartir lo que Dios está haciendo en mi vida. Es algo muy bonito. Pero dice Juan, si crees en esos testimonios, si te gozas en esos testimonios, pues gózate más, porque hay otro
que no es un testimonio humano, es un testimonio que viene de lo alto, y que así como algunos de ustedes, mis hermanos, se han parado aquí enfrente a compartirle a sus hermanos lo que Dios ha hecho en su vida, así se para Dios delante de nosotros y nos dice: yo te voy a dar el testimonio de mi hijo, de mi hijo. Mi hermano, esto es sencillo. Los testimonios son muy bellos y nos gozamos de escucharlos. Yo te exhorto a que siempre que quieras pasar a testificar, que lo hagas. Pero debemos entender algo: el testimonio más grande es el que Dios mismo nos da cada día en nuestra vida. Y ese testimonio no habla solamente de que Dios es real, sino de que Dios te ha amado de una manera que no puedes imaginar. Está diciendo Juan, hermano, que Dios se ha presentado aquí en la persona del Espíritu Santo a darnos un testimonio a la iglesia, y en cada púlpito, en cada micrófono, a través de cada pastor o predicador, ha estado testificando que Jesús es el Cristo, que Jesús es la vida eterna, que en Jesús hay salvación, que Jesús es el Mesías profetizado. Dios mismo nos ha dado ese testimonio. Así como tú puedes pasar aquí enfrente y decir: recibí un milagro, así pasa el Espíritu Santo y te dice: el milagro más grande te lo hemos dado y se llama Jesús. Es bonito, hermano, que un hermano testifique un milagro o alguna bendición que recibió de parte de Dios, pero el testimonio más grande de Dios es el que nos dio en la cruz del Calvario. El versículo que dice: ha testificado, Dios ha testificado acerca de su Hijo, dice Juan. Ya lo hizo. Dios te ha dado testimonio vivo de que Jesús es el Cristo. El testimonio de un Dios vivo, hermano. El testimonio de un Dios amoroso. El testimonio de un Dios misericordioso. El testimonio del milagro más grande de la historia se encuentra en Jesús, en la cruz, en su sacrificio, en su muerte y sobre todo en su resurrección. Gózate, hermano, con tu testimonio. Gózate con el testimonio de tus hermanos, pero vive enfocado en el testimonio más importante, que es el testimonio que se predica aquí domingo a domingo, que es el testimonio de un Dios vivo. Y ese testimonio está en la palabra de Dios. Amén, amén. Y dice Juan, continúa Juan escribiendo, y dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Mis hermanos, aquí Juan, mis hermanos, nos recuerda a la iglesia cuál es el pecado imperdonable, cuál es el pecado que no tiene perdón: la terrible incredulidad. Mi hermano, Dios testifica a diario de su existencia. Cuando un ateo nos dice: oye, pero yo no veo a Dios, porque no quieres. Dios habla, hermano. Te voy a compartir un testimonio que yo no sé si te parezca importante, pero a mí me llamó mucho la atención y se lo he compartido mucho a Brisa. Hermano, como ustedes saben, yo tengo allá adentro dos animalitos, dos mascotitas que tengo. Son dos cuyitos que yo quiero mucho. Y yo leí, hermanos, que a ellos les gusta mucho estar en compañía, que son animalitos muy sociables. Entonces yo a veces los saco de su jaula, hermanos, y a veces me pongo a tocar el piano o a tocar la guitarra allá en mi oficina, y me los llevo en una rejita o en una cajita, me los llevo y los pongo ahí. Estos animalitos, hermanos, son muy inquietos y muy chilloncitos, hacen mucho ruido, y si tú los sacas como que se emocionan y disfrutan, y ellos, hermanos, empiezan a correr y luego son medio asustadizos, también escuchan un ruido o escuchan algo y se asustan y corren, hermano. Pero yo hay 2 veces que me he quedado sorprendido del poder de Dios. Hermano, en una ocasión yo los tuve ahí conmigo, los pongo así como está esta mesa, así los pongo a mi lado, y empiezo yo a cantar alabanzas, a tocar el piano, a tocar la guitarra, practicando, ¿verdad?, las alabanzas, y me pongo a tocar, y me tocó ver, hermano, cómo esos animalitos guardaron silencio total. Y en ese momento los dos se acostaron tranquilitos. No había nada que los asustara, no había nada que los moviera, no había nada que los hiciera hacer ese sonido que hacen. Estaban en completa paz y me llamó mucho la atención.
Hace poco también, hermanos, tuvimos la bendición de adquirir esta otra bocina, y Ángel y yo estábamos practicando y estábamos tocando y estábamos cantando, y yo a los animalitos los suelto aquí en los árboles de los pinos que están aquí para que hagan ejercicio y se corran. Hermano, ¿cuál fue mi sorpresa? Que mientras estuvimos tocando y estuvimos cantando, los animalitos estaban completamente atentos, ahí acostaditos, relajados, tranquilos. Y Brice y yo platicábamos de esto y llegamos a la conclusión de que si el Dios poderoso que tenemos hace que hasta las piedras le alaben, ¿cómo no va a hacer que los animales se gocen en su presencia, hermanos? No es posible que a veces los animales sean más sensibles que nosotros. Debemos de tomar el ejemplo de la naturaleza, hermanos, porque en la naturaleza Dios habla. Y me gozo, hermano, al ver, cuando yo vi esos animalitos, yo entendí que Dios está en este lugar, que Dios habla, que Dios hace que hasta las piedras le alaben, que la alabanza hace milagros, que la alabanza hace cosas extraordinarias. Yo vi algo que no he vuelto a ver. Si tú ahorita vas a ver a los animales, los vas a ver corriendo, chillando, moviéndose, hermano, pero en la alabanza a Dios, esos animalitos estaban en sana paz, escuchando la alabanza a su creador, porque ellos también son creación de Dios. Y es algo muy hermoso, hermano, muy hermoso. Yo les digo a los ateos, ¿cómo no puedes creer en Dios? ¿Has visto lo maravilloso que es, por ejemplo, nuestro cuerpo humano? ¿Te has puesto a pensar, hermano, cómo nuestro cuerpo está perfectamente diseñado para alimentarnos, pero desechar lo que no necesitamos? Cómo nuestra sangre corre por nuestras venas, permitiéndonos vivir, haciendo que nuestro corazón esté latiendo. Cómo tenemos pensamientos, intelecto. Cómo el ser humano ha hecho cosas tan grandes, hermano, con estos cuerpos. Hermanos, Dios habla, Dios ha testificado. Y hermano, hay unos que lo rechazan completamente, y dice Juan que quienes hacen eso tachan a Dios de mentiroso y rechazan su gracia. Ahí es cuando tu salvación es imposible, ya no hay remedio. Ese es el pecado imperdonable del que Jesús habló y del que ahora Juan nos está recordando a la iglesia. Y llegamos así, hermanos, ya para terminar, llegamos así a la expresión más clara y más sencilla del testimonio de Dios. Juan termina estas palabras en este versículo que dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es así de sencillo. Dios nos está diciendo: ¿sabes cuál es mi testimonio? Mi Hijo. Tienes a mi Hijo, tienes la vida eterna. Rechazas a mi Hijo, rechazas la vida eterna. Este es el testimonio del Espíritu. Ese es el testimonio del que Padre, Hijo y Espíritu Santo dan en el cielo y en la tierra. Que Jesús es Dios, que Jesús te amó hasta la muerte, y que si tú tomas ese testimonio, que si tú tomas en tu corazón ese sacrificio, que si tú aceptas y reconoces que eres un pecador, que necesita la gracia de Dios, y crees en Jesús arrepintiéndote de tus pecados, tienes la vida eterna. Ese es el testimonio del Padre. Eso es lo que domingo a domingo se pone aquí el Espíritu Santo a predicar aquí y en miles de púlpitos más. ¿Prendes la música, Ángel, por favor? Hermanos, ¿qué es el testimonio del Padre? Es muy sencillo. Es Jesús despojándose de su deidad, tomando la forma de un hombre de carne y de hueso, pagando nuestros pecados en la cruz, muriendo, resucitando, triunfando sobre los demonios, triunfando sobre el enemigo, dándonos salvación. Ese es el testimonio del Espíritu. Muchas veces, hermano, he escuchado cristianos que han dicho: qué aburrido, porque hay una predicación que ya había escuchado. Hermano, el testimonio es el mismo. Si yo cada domingo termino predicándote de Cristo en la cruz del Calvario, es porque ese es el testimonio de Dios. No hay otro. No hay otro. Hermano, todas las doctrinas son preciosas, pero todas y cada una de ellas te deben de dirigir a la cruz. Todas te tienen que hablar de Jesús. Jeremías era un profeta, Daniel era otro, Isaías era otro, Ezequiel era otro, pero todos te dirigen a Cristo. Juan era un apóstol, Mateo era otro,
Jonás era otro, Pedro era otro, Pablo era otro, vidas completamente diferentes, pero todos te dirigían a la cruz del Calvario. Hermano, espero que hayas entendido la doctrina de la Trinidad, porque la misma Trinidad nos dirige a la cruz del Calvario. Hemos dicho que hay testimonio de Cristo en el cielo y también en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque Cristo lo llena todo, lo llena todo. Mi hermano, yo no sé si te ha quedado claro el concepto de la Trinidad, pero yo quiero decirte algo. Esas tres personas que son un solo Dios están presentes hoy en tu vida, cada una de ellas obrando de una forma especial y poderosa por amor a ti. El Hijo, ahí está el Hijo, sentado a la diestra del Padre, abogando por ti, siendo todavía el camino. Jesús es el camino al Padre, dándote su nombre para que tu corazón sea escuchada. ¿Sabes por qué Jesús nos ha dado su nombre? Que es sobre todo nombre, porque únicamente en el nombre de Jesús es que llegan las oraciones a la presencia de Dios. ¿Te fijas cómo la Trinidad está unida? Jesús, el Hijo, dijo: yo, Señor, yo seré el portador de las oraciones, del clamor, del dolor de ellos, y los llevaré a tus manos, a tu presencia. El Hijo obrando en tu vida, identificándose contigo y conmigo en las buenas y en las malas, porque Jesús puede decir: hey, yo sé lo que es el dolor físico, yo sé lo que es ser traicionado, yo sé lo que es que te dejen solo, lo que es ser abandonado por aquellos a los que tú amas. Aquella noche en que Jesús fue apresado, ¿dónde estaban los apóstoles? Huyendo. ¿Te ha pasado que tienes un montón de personas a tu lado que te dicen: estoy contigo en las buenas y en las malas, pero el primer problema volteas y no hay nadie? Jesús te dice: yo sé lo que se siente, yo me identifico contigo. El Hijo obrando en tu vida, el Espíritu Santo, hermano, guiándote, hablándote. Cada vez que cometes un error y sientes algo de culpa, es Él diciéndote: arrepiéntete, vuelve al camino, aconsejándote con la palabra. Porque yo estoy seguro, hermano, que te ha pasado, que te estás desviando del camino y que de repente viene una predicación, alguna frase, algún versículo, algo que oíste aquí en algún video, que tiene que ver con la palabra de Dios y te da fuerza. No es tu memoria, es el Espíritu Santo trayéndote palabra, ablandando tu corazón, haciendo milagros en tu vida, convirtiéndote en un instrumento de Dios y sobre todo consolándote, porque Él es el consolador, consolándote en tus momentos de dolor. Hijo y Espíritu Santo obrando a tu favor. Pero no nada más eso, el Padre también, sentado en su trono. ¿Y qué es lo que está haciendo el Padre? Derramando gracia a todos y cada uno de nosotros. Si hoy estás vivo, no es porque seas muy fuerte y muy valiente o porque estés muy sano. Si hoy estás vivo, es porque Dios te ha dado gracia. Si hoy estás respirando, es porque Dios te ha dado gracia. Si hoy estás fuerte, hoy estás con tus dos brazos, con tus dos piernas, hoy estás entero, es porque Dios te ha dado gracia. Si hoy tienes a tu familia, es porque Dios te ha dado gracia. El Padre dándote gracia, el Espíritu consolándote y el Hijo abogando por ti y siendo el camino a Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo, amando a la iglesia desde siempre, hermano. Gloria a Dios. Qué hermosa enseñanza. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres abrazando tu corazón, los tres cuidándote del peligro, los tres dándote gracia, los tres ministrando tu vida, los tres dándote una nueva oportunidad de vivir gozoso y bienaventurado en la presencia de Dios. Dice la palabra: tres son los que dan testimonio, tres son los que obran en tu vida. Ese es
el testimonio del Espíritu. Dale un aplauso al Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermano, obrando en la vida de la iglesia, obrando en la vida del creyente, obrando en la vida de todo aquel que se arrepiente de sus pecados. El Padre no está distante, el Hijo no está distante, todos están, hermano, en ti, en la presencia del Espíritu Santo. La Trinidad obra a tu favor, la Trinidad ama a la iglesia, la Trinidad obra por la iglesia, la Trinidad ministra a la iglesia. Si tú te equivocas, te caes, hermano, el Espíritu te levanta. Si tú te sientes traicionado, dolido, Jesús te dice: yo te entiendo, yo te tiendo la mano porque yo sé lo que se siente. Y si tú dices: Padre, perdóname, dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Esa es la hermosa doctrina de la Trinidad. Ponte de pie, hermano, porque hoy vamos a gozarnos en la presencia de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres obrando en tu vida. Cierra tus ojos. Ahí donde estás, hermano, pide tu milagro, pide lo que quieras, hermano, porque Él dice que Él te escucha. Todo será conforme a su voluntad. Pero el Padre te dice: pídeme. Jesús te dice: aquí está mi nombre, para que tus peticiones lleguen al tercer cielo. Y el Espíritu Santo te dice: yo intercedo por ti, para que diga las palabras adecuadas, para que diga las palabras correctas, para que tu oración sea escuchada. Padre, Hijo y Espíritu Santo obrando en la vida del creyente. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por esta hermosa enseñanza. Te damos gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque sabemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo obran en nuestra vida. Padre, Hijo y Espíritu Santo anhelan también nuestra salvación, nuestra felicidad, nuestra plenitud. Y algún día, Señor, algún día comprenderemos esa maravillosa unidad que hay en ti. Porque hay un solo Dios. Tres personas, pero un solo Dios. Y algún día seremos parte de esa unidad, porque queremos ser uno contigo, Señor. Queremos ser uno contigo, Padre, por la eternidad. Gracias, Señor. Te pido que abras el entendimiento de nosotros, Señor. No solamente el intelecto, sino que abras también el corazón, Señor, el espíritu, el alma, con el que tenemos que abrazar esta doctrina de la Trinidad. El Espíritu Santo dando testimonio de un Dios vivo, de un Dios trino, de un Dios que es tres personas en un solo Dios. Y que domingo a domingo, Señor, te pedimos que nos siga dando testimonio, Padre, en este púlpito, en este micrófono, en estas bocinas, de que hay un Dios todopoderoso, de que Jesús es el Cristo profetizado, de que Jesús nos ha abierto el camino hasta el tercer cielo. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. En este mismo ambiente, Señor, yo te sigo pidiendo por la salud de todos y cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Aquel que esté batallando con problemas en el cerebro, en la sangre, en los músculos, en los huesos, en las rodillas, problemas de espalda, en el corazón, problemas cardíacos. Te pedimos que los sanes en el nombre de Jesús. Te pedimos que sanes a camino de fe, Señor, por dentro y por fuera. Te pedimos milagros, Señor, porque esos son los testimonios, Padre, de que hay un Dios vivo conviviendo con nosotros, que interviene en su creación. Te pedimos, Señor, que si alguno de nosotros está cargando un pecado, este es el momento de arrepentirse y de decir: Señor, nuevamente pongo mi vida en tus manos, abandono mi pecado y abrazo tu gracia una vez más, porque he caído, pero tú eres fiel, Señor, y tú me has levantado, y tú me has traído a este lugar para restaurarme, para sanarme, para darme fuerzas nuevas y levantarme con tu poderosa mano. Este es el momento de ser sanado de tu dolor. Este es el momento de que tu pecado quede en el pasado, de que sea restaurado y limpiado con la sangre del Cordero. Este es el momento, Señor, de que te pidamos perdón, Señor, por nuestros errores, porque seguimos fallando, pero tú eres fiel y justo para perdonar. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros errores. Perdona cuando nos olvidamos de ti, Señor. Perdónanos, Rey de Reyes.
Señor de señores. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu. Gracias, Padre, por tu gracia. Gracias, Jesús, por tu pasión y muerte y resurrección. Gracias, Espíritu, por morar dentro de nosotros, por guiarnos, aconsejarnos y consolarnos en momentos de debilidad, de llanto, de dolor. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Sana y restaura, Señor, a tu iglesia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre, Hijo y Espíritu Santo, obrando en un solo Dios a favor de la iglesia. Gloria al que vive, hermanos.